Imagínate, tres, tres. Ahora no, la misma lo lleva arrastrando. Colegas profesionales, muy buenas noches. Del curso de programación multinacional de inversiones, vamos a dar inicio a la segunda clase, lo que es el ciclo de inversiones. No sé si se habrán escuchado con relación a cómo interviene los profesionales que trabajamos en lo que es en el sistema InviérteP, a los cuatro ciclos de inversiones que existe en este nuevo sistema. Como bien decía, el módulo 2 está compuesto por las cuatro fases del ciclo de inversiones, que la primera fase es la programación multianual de inversiones, netamente desarrollado por la OPMI de manera directa. El responsable de OPMI junto a su equipo técnico tiene que elaborar el diagnóstico de brechas, los criterios de priorización, para eso hay un orden de prelación de cómo programamos las inversiones en la cartera y también existe el tema de la ejecución física. Ahora, dentro de lo que es la programación de inversiones, luego de haber hecho el diagnóstico de brechas, los criterios de priorización según orden de prelación de importancia de las obras o de las inversiones, pasamos a lo que es el, el tema también de la formulación y evaluación de los proyectos, que esto netamente lo hace la unidad formuladora. Ellos formulan y evalúan sus proyectos y ahora vamos a ver los diferentes formatos que utiliza la unidad formuladora. Luego vamos a ver también en la fase de ejecución, que a su vez, que es la tercera fase del ciclo de inversiones, cómo esta es que se subdivide en tres etapas. Propiamente podríamos ponerle como una denominación de 3.1. 3 es la tercera fase del ciclo de inversión. El 3.1 sería la elaboración del expediente técnico o documento equivalente. Ahí vamos a ver esta noche los formatos 8A, 8C. Luego vamos a ver el 3.2, que es la ejecución física o la ejecución propiamente de la obra, que lo denominaremos como el 3.2 y la utilización del formato 12B, que le sirve tanto a la unidad ejecutora como a la OPMI para hacer el tema de seguimiento. Y finalmente, dentro de la tercera fase de ejecución, tendríamos el 3.3, que sería la liquidación técnica financiera. Con ello se concluye la fase de ejecución. Una vez concluido esto y utilizado el formato 9, pasamos al tema de funcionamiento donde hacemos la evaluación ex post y vamos a para ello utilizar el formato 11. Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, todo lo que se viene realizando en el marco de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones eh, se ciñe básicamente la Directiva 1/2019 EF/63.01. Ese es el manual, ese es el documento base, fuente para que podamos hacer diferentes situaciones, ya programación de la cartera, modificaciones de la cartera de proyectos, ya sea para que podamos hacer incorporaciones no previstas, que también lo vamos a ver ahora en la noche. Eh, Luego vamos a ver el tema de la directiva de la programación con relación al decreto supremo, que esto fue creado mediante decreto legislativo todavía el año 2016 y empezó a funcionar el nuevo sistema del InviérteP en el año 2017 y el decreto legislativo fue corregido por el decreto supremo 27 del 2017.
ha habido resoluciones complementarias y permanentemente vienen habiendo ciertas actualizaciones a los diferentes operadores del invierte. Ejemplo, la unidad formuladora, a través de los anexos y formatos, van estableciéndose algunos ajustes para lo que es la formulación de los proyectos propiamente, para lo que es la alineación, digamos, de los criterios estandarizados para tipologías de proyectos. Ejemplo, proyectos educativos, de salud, de transporte, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer en relación a los que son operadores del sistema invierte es que además del decreto legislativo 1252, vamos a ver cómo ésta se vincula con la ley anual de presupuesto. Por eso es que cuando hacemos la cartera de proyectos en el módulo uno, en la fase uno, la OPMI, esto lo programa de acuerdo a la ley 6 hasta el- la tercera semana del mes de febrero de todos los años. Luego en el mes de septiembre y en el mes de diciembre se hacen las consistencias de la cartera de proyectos para el tema presupuestal, que también lo vamos a ver adelante. En cuanto al tema del equilibrio financiero, sabemos que cada entidad de gobierno local, en los tres niveles de gobierno, tienen un techo presupuestal. Entonces, lo que nosotros tenemos que programar y el sistema cada vez es un poco más exacto en este aspecto es que no podemos programar por encima del techo presupuestal. Por ejemplo, si trabajamos en una entidad y nuestro techo presupuestal es 13 millones, no puedo programar por encima de los 13 millones porque sencillamente no me va a dejar grabar el sistema. Uno, otro, de los 13 millones que una entidad pueda tener, por ponerlo como ejemplo, tenemos que considerar un porcentaje que es hasta el 5% para estudios de preinversión, el 20% para lo que son gastos de mantenimiento. Y luego hay una ley de endeudamiento. A veces hay entidades locales, provinciales, regionales, que trabajan con lo que es el mecanismo de obra por impuesto. Entonces, para hacer las valorizaciones y las empresas, una vez adjudicadas las obras, quieran cobrar por las valorizaciones, se emiten certificaciones CIPRIL. Y estas también tienen que estar programadas en el PMI a los años futuros. Por ejemplo, si este año estamos ejecutando, el CIPRIL es cada un trimestre. En el año tendríamos 4 trimestres y podríamos pagar los 4 trimestres correspondientes al presupuesto del año. Eso se tiene que programar para que toda la valorización de este año se empiece a pagar recién el siguiente año, en este caso el año 27. Por eso es que cuando hemos hecho la cartera de proyectos en este año, en febrero, si es que acaso nuestra entidad tuviese ejecución de obras bajo el mecanismo de obras por impuestos, tiene que programar ese tema de endeudamiento. Y finalmente, todo esto también está respaldado en la directiva número 1 del 2019, que es la actual, la vigente para este tipo de situaciones. Ya entrando prácticamente a la clase de esta noche, lo que hicimos antes era un pequeño recordatorio de la clase anterior. Entramos, uno, a la programación multianual de inversiones, con un horizonte mínimo de 3 años y su enfoque principal es la identificación de brechas. Con cada inversión que hacemos, ya sea de tipología proyecto de inversión o IOARES, lo que hacemos es contribuir al cierre de brecha. Un detalle importante que a veces no se menciona y ya en el tema práctico es que para efectos de cuantificar cuánto de brecha se está cerrando, únicamente se puede esto determinar con los proyectos de inversión. Los IOARES, cualquier tipo fuera de IOARES, no contribuyen al tema de cierre de brechas porque básicamente las unidades productoras lo que hacen es brindar servicios complementarios. Si es que ya existe un servicio, por ejemplo, educativo, y lo único que me falta es la cobertura del techo para el patio escolar, o me falta solamente crear un cerco perimétrico, o remodelar o mejorar los servicios higiénicos, entonces en este caso no constituye un, la contabilización para el tema de cierre de brechas, porque la unidad productora sería el colegio de manera integral, con todos los componentes que conlleve, ¿no? La parte de infraestructura, la capacitación, el material, etcétera, etcétera, ¿no? La sensibilización, la socialización con los estudiantes, padres, entonces, para efectos de ver la reducción o contribución al tema de brechas
ya sea de infraestructura o servicios, vuelvo a repetir, únicamente es con los proyectos integrales, proyectos de inversión. Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Habíamos visto que en el ciclo de inversión hay algunos contenidos mínimos para estudios, para criterios de evaluación, tanto en la parte técnica como en la parte económica. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles van a ser esos criterios. También vemos algunos procedimientos para el registro, para la declaración de viabilidad y para el seguimiento del ciclo en general. Entonces, vamos a ver en la parte de unidad formuladora qué formatos utilizamos para viabilidad. También vamos a ver para la declaratoria de viabilidad o aprobación, en este caso de los expedientes, qué formatos utilizamos, que en este caso sería el formato 8A y también el formato 8C, y el formato de seguimiento que lo utiliza la OPMI con relación a las unidades ejecutoras, que sería el formato 12B. Con relación a los roles y responsabilidades definidas para cada órgano del sistema, también les voy a dar a detalle cuando entremos a cada fase del ciclo de inversiones. Una vez que empecemos a tocar la fase 1, empezaré a detallar cuál es el rol y la responsabilidad en este caso de OPMI. Lo mismo voy a realizar en la fase 2, el rol y responsabilidad de la unidad formuladora, en la fase 3, el rol y la responsabilidad de las unidades ejecutoras, y en la fase 4, el rol y la responsabilidad en lo que es nuevamente el comité de inversiones. El banco de inversiones está regulado, habíamos dicho que maneja un tema de transparencia y de gestión integrada. Existen plazos, requisitos específicos por cada tipología, por cada tipo de inversión, por los montos. Y también hay mecanismos, procedimientos tanto administrativos, que lo hace cada entidad, bajo sus criterios y lineamientos, pero también hay procedimientos estandarizados. Por ejemplo, cuando modificamos una inversión, cuando cerramos una inversión, cuando tocamos el tema de la modificación de la cartera de proyectos. Entonces, mencionamos también estos organismos, la DGPMI por un lado, que regula a las OPMIs, las OPMIs y las UEFs que elaboran estrechamente el tema de la declaración de viabilidad, en este caso OPMI les da el primer pase a la verificación de ideas de proyectos para que recién con eso inicien a formular los proyectos, las unidades formuladoras. En el caso de los órganos resolutivos, habíamos mencionado de manera general que los titulares de cada entidad, ya sea ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, son las máximas autoridades. ¿Y quiénes son los que autorizan la aprobación del PMI? El PMI, en otras palabras, la programación multianual de inversiones se elabora un año antes con horizonte temporal para 3 años y esto es aprobado sí o sí por el titular del pliego. Si bien es cierto, la OPMI coordina con las unidades formuladoras, con las unidades ejecutoras y con demás áreas que estén involucradas en cualquiera de las fases del ciclo de inversiones, finalmente elabora un informe técnico. Ese informe técnico pasa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la disponibilidad presupuestal y luego pasa al tema de asesoría legal para darle legitimidad a la aprobación de dicha cartera. Con todo ello, recién se eleva, en el caso de los gobiernos regionales, a, al despacho del gobernador y en el caso de las municipalidades, al despacho de alcaldía, para que este último lo apruebe mediante acto resolutivo. Ese acto resolutivo lo sube el jefe de OPMI en el aplicativo del Banco de Inversiones. Finalmente, las unidades ejecutoras tienen los plazos, los montos, las fechas, cuando han elaborado los expedientes técnicos, y en función a estos plazos, a todo lo que va descrito en los expedientes técnicos, es que se realiza la ejecución tanto física como financiera. Habíamos mencionado de que en ambos casos van de la mano y tienen que ir de forma estandarizada. Entonces, todo eso con relación, digamos, a un pequeño resumen de lo que se hizo la anterior clase en lo que es la introducción a la programación multianual de inversiones. Ahora, con relación al módulo 2 que es el ciclo de inversiones, en el ciclo de inversiones de lo que es el PMI, vamos a ver el registro propiamente en el banco. Entonces, habíamos dicho de que así como hay los presupuestos participativos, lo primero que hace la OPMI es coordinar con las
unidades formuladoras, si es que acaso hubiera más de una. En el gobierno regional entiendo que hay hasta tres unidades formuladoras, en la municipal provincial del Cusco hay dos unidades formuladoras y normalmente en las demás instancias hay una sola unidad formuladora. Ahora, en el caso del gobierno regional, en su fuente base es tres, pero con sus proyectos especiales hay más unidades formuladoras, ¿no? La COPESCO, por ejemplo, tiene su propia unidad formuladora, el IMA, el IMA, etc. Bueno, lo primero que se hace es, a manera de los talleres del presupuesto participativo, es que la OPMI, la unidad formuladora y la unidad o la gerencia que haga las veces de planeamiento, coordina con el área de presupuesto para ver e identificar qué tipos de proyectos están resultando de los presupuestos participativos. Por ejemplo, ahí identifican si son integrales, si son IOAres, si son mantenimiento o son actividades. Y lo que son actividades y mantenimientos, que son gasto corriente, van depurándose, ¿no? Y dejarían de ingresar a la cartera de proyectos. Otro mecanismo, otro procedimiento que se hace también a través de la Oficina de Programación de Inversiones es, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ver el tema de la potencial fuente de financiamiento para una determinada inversión. Hay entidades que manejan inversiones con relación a RDR, recursos directamente recaudados, que es el rubro 9, otros que es canon y sobrecanon, el rubro 18, en otros casos existen impuestos municipales, el OIN, el número 8, otros casos si es que las entidades tienen la capacidad de hacer gestión y buscan recursos financieros en los niveles de gobiernos superiores, ya sea regionales o ministeriales. Bueno, viene lo que es lo que son donaciones y transferencias. En ese caso hay que tener cuidado porque eso específicamente es para el proyecto o para la meta presupuestal para la cual es destinada y tiene que gastarse dentro del ejercicio fiscal. En el caso de modificaciones, se pueden hacer sin modificaciones, pero netamente del rubro cano. Con relación a este punto es que cuando registramos en el banco de inversiones básicamente viene a ser un sistema que permite controlar el avance de las inversiones, que permite garantizar una adecuada gestión de recursos. Llámese, esta vez los sistemas administrativos de la gestión pública se están entrelazando, se están vinculando. Por ejemplo, el sistema del InviérteP con el sistema presupuestal. Por eso es que cuando hacemos la cartera de proyectos, nuestra cartera entra en dos fases al año después de haber sido programada en fase de consistencia. ¿Qué significa consistencia? Que durante los meses puede haber una variación en la cartera de proyectos, puede haber que los proyectos se incrementen en el tema presupuestal por el tema de vicios ocultos, mayores metrados, etcétera, y los presupuestos de los expedientes técnicos cuales fueron aprobados pueden sufrir ciertas variaciones, por lo general por ampliación de plazo y presupuesto, y en algunos casos hay deductivos debidamente justificados. Entonces, lo que el Ministerio de Economía hace o pide, solicita a través del anexo número 6 es coordinar, le pide primero a que las OPMIs coordinen con las unidades ejecutoras respecto al ajuste de las carteras de proyectos o de los presupuestos de las inversiones que hayan sido programadas. A veces por decisiones políticas o por capacidad de gestión, hay inversiones que, por ejemplo, en este año 2026 hemos programado para el año 27, 28, 29. Imaginémonos, nuestra autoridad, el equipo técnico tiene capacidad de gestión y a través de cooperación técnica, de fondos concursables, a través de gestiones ante el Congreso o el ministerio, o los diferentes ministerios, perdón, logra captar ingresos por otras fuentes. Entonces podemos hacer el tema de adelanto de inversiones o incorporaciones no previstas. Entonces, eso es lo que te pide el mes, ¿no? Que hagamos ese sinceramiento una vez que hagamos la cartera en febrero. Para finales de septiembre, te pide que hagamos un sinceramiento. ¿Qué tanto ha podido variar la cartera? En otros casos ocurre que hemos hecho ya nuestra cartera de proyectos, la OPMI en coordinación con las demás áreas involucradas en las inversiones, y resulta que queremos modificar una inversión que vemos que posiblemente hay algún conflicto social, algún tema previo a solucionar, y modificamos por otra inversión, ¿no? Entonces podemos hacer el cambio.
O de repente toda la cartera está perfecta, pero advertimos que en el presupuesto participativo no fue programada, digamos, una inversión. Entonces podemos incorporar esa inversión y ahí es la modificación. Entonces, todo eso te permite eh, el banco de inversiones modificar, actualizar, registrar, pero siempre con los debidos sustentos. Siempre se tiene que hacer estos ajustes, estas programaciones, sí o sí con informe técnico de las áreas usuarias, con la disponibilidad presupuestal, dependiendo si son, digamos, proyectos integrales con otros niveles de gobierno, tiene que estar amparado en el marco legal, es decir, tiene que haber la suscripción de convenio marco. Si, digamos, pertenecemos a una mancomunidad o estamos haciendo un proyecto en cooperación de manera coordinada como coejecutores, entonces sí o sí tiene que haber un convenio vigente entre el gobierno local y el otro nivel de gobierno, ya sea provincial, local regional, local ministerial, según fuera el caso. Entonces, para hacer cualquier modificación, ajuste, repito, sí o sí tiene que haber los informes técnicos, los antecedentes previos. Entonces, esa es la única forma de poder realizar el trabajo. Con relación al ciclo de inversiones, habíamos dicho que en la fase uno es la programación, la fase 2 es la formulación y evaluación, la fase 3 la ejecución que se subdivide todavía en tres etapas y la fase 4 en la posinversión. Entonces, yendo a la fase uno propiamente, la primera fase del ciclo de inversiones incluye el diagnóstico de brechas. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico de brechas, este todavía se subdivide en dos: diagnóstico de brechas de infraestructura, por un lado, y otro de acceso a servicios. Existen, por ejemplo, IOARES que permiten hacer el tema de saneamiento de terreno. Muchas veces las municipalidades, un gran problema que tienen es que quieren ejecutar sus proyectos, pero lo primero que se pide de manera obligatoria es la disponibilidad de terreno, que haga el tema de saneamiento físico legal de los predios. Muchas veces los terrenos no están a nombre de las municipalidades o de los gobiernos locales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Todavía de repente están en inscripciones, en partidas, en derechos y acciones. Entonces, lo que ha facilitado el sistema Invierte es que se pueden formular IOARES exclusivamente de saneamiento de terrenos. Lo que antes, digamos, engorrosamente demoraba años o décadas en sanear, digamos, predios, terrenos, parques, etcétera, etcétera, se puede hacer a través de IOARES. Entonces, lo primero que se hace es identificar en nuestro diagnóstico de brechas cuántas propiedades están a nombre de la entidad, hacer un inventario, casi como un catastro, ¿no? Ver cuántas avenidas principales, secundarias, terciarias, cuántos parques tenemos, cuántos establecimientos de salud públicos, establecimientos educativos en todos sus niveles, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, si es que nuestra capacidad, si es que tenemos las facultades del caso, incluso podremos ver más allá, ¿no? Entonces, eso es lo primero que identificamos. Es prácticamente vinculamos el diagnóstico de brechas, lo vinculamos con los instrumentos de gestión, como son el plan de desarrollo concertado, el plan estratégico institucional, el POI, el PI de la institución, para ver cuál es la visión, la misión, el norte de la entidad. Y no solamente eso, en el caso de los gobiernos regionales y municipales, distritales y provinciales, también se ve lo que es el plan de trabajo de las autoridades. Cuando una autoridad postula al cargo, presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones un plan de trabajo. En ese plan de trabajo se ha hecho un diagnóstico situacional del distrito y se han hecho ofertas electorales, ofertas que éstas tienen que tangibilizarse a través de los presupuestos participativos, a través de los mecanismos que en este caso, como les comentaba, son los instrumentos de gestión, ¿no? Como el plan de desarrollo urbano, el plan maestro municipal o provincial. Entonces, todos estos documentos tienen que ir alineados a la propuesta política, a la identificación de brechas. Tenemos que ver, por ejemplo, si estamos en un distrito eminentemente urbano, eminentemente rural, si el distrito es rural y vive netamente del turismo o vive de la agricultura.
Entonces, ahí tenemos que identificar las necesidades que todavía están insatisfechas con relación a mejorar la calidad de vida de la población y a mejorar los indicadores de bienestar. Entonces, lo primero que hacemos es desarrollar el diagnóstico de brechas mediante una identificación y cuantificación. Esto tiene que ser bajo un enfoque por resultados. Tenemos que ser cuantitativos y cualitativos. Sí o sí, esa es la manera de trabajar el diagnóstico de brechas. Cuando trabajamos el diagnóstico de brechas, también lo hacemos en función a plazos, a, a corto, mediano, largo plazo. Lo hacemos en función a proyectos eh, atomizados, pequeños proyectos. Por ejemplo, ahí pónganse en la parte urbana, hay parques, hay pequeñas atenciones que hay que modificar, ¿no? Escalinatas, temas de aguas pluviales, áreas verdes, parques, losas deportivas, veredas, hasta recapeos, pero con relación, eso es también a lo que son proyectos grandes, proyectos integrales. Normalmente a todas las gestiones les piden ya sean gestiones pequeñas, medianas y grandes, proyectos emblemáticos. Más aún a los gobiernos locales, provinciales y regionales, tienen que haber proyectos integrales, grandes, que solucionen la totalidad de atención al servicio. Por ejemplo, proyectos en su totalidad que beneficien a la población. Tenemos los proyectos de limpieza pública, proyectos ambientales, proyectos de seguridad ciudadana, proyectos de conectividad de transporte. Esos, directo e indirectamente, benefician a toda una población, ¿no? Mientras que, digamos, el mejoramiento de áreas verdes de una urbanización determinada, pues directamente beneficia a los pobladores que viven en esa urbanización e indirectamente al resto. Pero proyectos, como les digo, de prevención de riesgos y desastres, de defensa civil, proyectos de saneamiento básico, por ejemplo, la renovación de todas las tuberías de agua, desagüe integral, o proyectos lineales, como les comentaba, de defensa ribereña, electrificación, proyectos de carreteras, beneficia a toda la población en su conjunto. Entonces, todo eso se contempla en el tema de diagnóstico de brechas. Con relación también a las alternativas, para determinar si va un proyecto, una inversión o va a quedar como un costo hundido, vemos las variables con relación a los costos. ¿Qué tan viable puede ser? Si bien es cierto, todos, por ejemplo, necesitamos electrificación, necesitamos servicios de saneamiento básico, lo que ahora está incrementándose la tecnología, las capacidades de alternativas, ¿no? De repente ya no va a haber solo un sistema eh, nuclear, por ejemplo, para el tema de saneamiento básico, puede haber, como antes, ¿no? Letrinas, otros tendrán sistemas de arrastre hidráulico. De repente no podemos llevar a postes de electrificación hasta un punto, pero puede haber otras alternativas como paneles solares. Pero el punto es de que ningún poblador deba quedarse sin el servicio. La idea es coberturar en un principio el 100% de la población y una vez que se alcance a coberturar el 100% y la brecha quede en cero, entonces se busca mejorar la calidad del servicio. Entonces, hay ahí algunas alternativas mediante costos, mediante capacidades o utilización de tecnología. Ahora, el tema de la priorización es algo también bastante importante. ¿Cuáles son los criterios estratégicos, los criterios técnicos para la priorización de la cartera de proyectos? ¿Cómo un proyecto tiene mayor prelación con relación a otro? Entonces se establecen puntajes mediante ejes estratégicos. Y esos ejes estratégicos vienen de actividades, acciones, que básicamente se trabaja con los sistemas administrativos. Cada gobierno local tiene un plan estratégico institucional. Hay entidades que bajo su jurisdicción, de repente si la población es eminentemente rural y viven, digamos, de actividades agropecuarias, entonces su prioridad, su prelación serán proyectos relacionados a la cosecha de agua, al incremento de la frontera agrícola, al fortalecimiento de las capacidades de los productores, a la apertura de mercados. Si estamos en un distrito eminentemente urbano, entonces
seguramente serán otras características en el PI. Será un tema de ordenamiento territorial, será un tema de control ambulatorio, un tema de control de transporte, de tránsito o de servicios. Entonces, ese enfoque lo vamos a ver en lo que es la priorización. Por otro lado, con relación a la aprobación del PMI, también de la misma forma, en el caso de la aprobación del PMI, vamos a ver en la sala, en la noche, dos formas de preparar la programación multianual de inversiones. Por un lado, generamos una cartera general de las inversiones, desde las ideas de proyectos, proyectos en formulación, proyectos aprobados, formulación de expedientes técnicos aprobados, y luego tenemos los proyectos en ejecución en el primer, segundo y tercer año de la programación. Y finalmente tenemos obras concluidas, finalizadas y las que están prácticamente listas o previas para el tema de liquidación técnica financiera. Para la elaboración del diagnóstico de brechas habíamos dicho, ¿no? Que identificamos a través de la situación actual los objetivos estratégicos, el plan de desarrollo concertado, el plan estratégico institucional, entre otros, ¿no? Plan de desarrollo urbano. Con la recopilación de toda esta información que es secundaria para nosotros, hacemos nuestro trabajo de campo y buscamos información primaria. Recordemos que a veces cuando las entidades locales no tienen su propio PI, o algún otro instrumento, tenemos que guiarnos del nivel inmediato superior. Un gobierno local distrital, al no tener de repente un PI o tenerlo desactualizado, se tiene que ceñirse inmediatamente al PI o a cualquier otro instrumento de gestión inmediato superior, en este caso provincial, si es provincial, al regional, y si es regional, al ministerial. Entonces, esto para ver cuáles son los enfoques, los criterios, los lineamientos según tipología de inversiones, si es saneamiento, si es agricultura, entre otros. Para eso se entrelazan diferentes datos técnicos, datos financieros, datos sociales, datos ambientales. Entonces, en estos datos, por ejemplo, técnicos, vamos viendo, justamente esto es importante. Hoy por hoy, en el sistema Invierte, una vez que culminamos el ciclo de inversiones, se hace una evaluación ex post para justamente determinar en qué momento hubo vacíos, cuellos de botella, algunas fallas, mejoras al sistema. Entonces, eso nos va a permitir que luego de esa evaluación ex post, si digamos nosotros nos especializamos en hacer proyectos de transitabilidad, por decirlo así, pistas y veredas, evacuación de aguas pluviales, áreas verdes, obviamente, cuando hagamos esa inversión, encontraremos dificultades en el camino. Haremos la liquidación técnica financiera. Con esa experiencia, cuando volvamos a hacer la pavimentación integral de otra avenida, de otra calle, de otra urbanización, habremos visto, por ejemplo, que era importante conformar un comité, que era importante hacer un diagnóstico. eh, Eso es muy, muy importante, ¿no? Porque a veces los proyectos vienen como en plantillas, pero hay que tocar mucho el tema de las realidades de las poblaciones. Por ejemplo, en el distrito de Lares, me acuerdo, hicieron un mercado modelo donde en todo el primer piso está operativo, pero al ser un sitio un poco alejado, muy difícilmente la gente sube al segundo o tercer nivel. Entonces, esto es porque no hicieron un buen diagnóstico, sobredimensionaron el proyecto y solamente está operando, digamos, a un 30-40% de su capacidad instalada. Entonces, eso es importante también determinar en el diagnóstico de brechas, porque la cantidad de recursos que utilicemos en una inversión, si no la optimizamos, pues no va a ser adecuada. El resultado final, de acuerdo a un informe que elabora la unidad ejecutora, la OPMI, cuando se concluye la inversión, es que la clave es que se contribuya al tema de brechas. Y si hay algunos cuellos de botella, se deben identificar cuáles son para que
no existan limitaciones en la ejecución de inversiones públicas. Por ejemplo, con relación a los criterios de priorización, acá hay una imagen donde se está haciendo la instalación de tubería, puede ser para agua, desagüe y también para el tema de evacuación de aguas fluviales. Entonces, normalmente, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, a través de su programa del PRESEP, se financia tres inversiones. Una, se financia los proyectos que son de saneamiento básico, agua y desagüe. Se financia la pavimentación integral de pistas y veredas. Y luego existe otro tercer tipo de proyecto que es con relación al tema ambiental, que son básicamente la recuperación de áreas verdes, la creación de parques, la reforestación o forestación de áreas degradadas, olvidadas, y que son parte del aporte, ¿no? Del embellecimiento paisajístico. Pero por un tema de priorización, primero voy a tener sí o sí que hacer el agua y desagüe una vez que este proyecto esté concluido y una vez que exista la conformidad del servicio con la EPS, si es que es en el caso urbano, cuando haya una conformidad con la EPS que brinda el servicio tanto del sistema de desagüe, de agua o de la evacuación de aguas pluviales, recién puedo pasar y es más, el proyecto esté con acta de entrega de obra, recién puedo pasar a ejecutar la transitabilidad. Y una vez que este proyecto esté concluido, de igual forma puedo empezar con el tema de las áreas verdes. Entonces, la prioridad es esa, ¿no? Primero, aquellos proyectos como de saneamiento que eviten que tras haber hecho una pista tengamos que romper la pavimentación, ¿no? Para escarbar una nueva tubería. Ahora, otra forma de ver los criterios de priorización para elaborar un proyecto es el tema el proceso de registros. Para poder registrar los proyectos en la cartera de acuerdo a una prioridad, estos se enmarcan por puntajes. Todos los proyectos que ya estén concluidos, que tengan acta de entrega de obra, acta de recepción de obra y que de acuerdo a sus formatos 12B su seguimiento esté bordeando el 100% entre ejecución física o ejecución financiera, son aptos para que la gerencia de infraestructura como tal ingrese esa documentación a la oficina de Oslo para lo que es los estudios de preliquidación. Entonces, todos los proyectos o las obras concluidas más los estudios de preliquidación, de acuerdo a los criterios de priorización, son los proyectos que tienen más puntaje y por ende mayor prelación para que son los primeros que se tienen que atender. Eso es lo que te dice la directiva número 1 del Invierte y es lo que te dice el sistema o la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Que todas aquellas inversiones que ya hayan culminado o estén por encima del 80% de ejecución tienen que programarse para lo que es la liquidación técnica y financiera. Antes se dejaban inversiones eh, pendientes a liquidar y muchas de esas han pasado gestiones sin liquidarse. Tanto es así que las gestiones tienen que decidir y hacer liquidaciones de oficio, que ese es otro mecanismo. Entonces, lo que ahora se pide es obra iniciada, concluida y liquidada. Entonces, de acuerdo al registro, lo primero que tenemos que programar son las inversiones que tienen que liquidarse. Luego, como les había mencionado en la primera clase, hay inversiones de largo aliento, de largo alcance, que pueden durar hasta 3 años de ejecución, salvo que fueran proyectos demasiado grandes, proyectos lineales, proyectos sectoriales que se ejecutan por etapas durante una gestión. Imaginémonos que están haciendo una nueva carretera, por ejemplo, de Cusco a Arequipa, y esta va a durar, imaginémonos, 7 años. Entonces va a alcanzar más de lo que dura un gobierno regional. Entonces, en en lo que alcance la primera gestión regional, se hará por etapas, ¿no? Imaginémonos que el proyecto pueda tener 4 o 5 etapas. Las dos primeras etapas alcanzará a una gestión y se harán las valorizaciones con relación a eso, y los 3 años siguientes se hará hasta concluir las demás etapas.
Entonces, pero esos son casos muy, muy, muy excepcionales y que además no están normalmente en la cartera de proyectos de entidades pequeñas. De ser así, son asumidas por el gobierno regional o son asumidas directamente por el sector. Entonces, pero igual, hay algunos proyectos que se alargan, ¿no? Como colegios, centros de salud, alguna puentes, etcétera, ¿no? Por el tamaño, por el dimensionamiento. Entonces, aquellas inversiones que van a concluir en el primer año de programación se programan como la letra B. La letra A son para inversiones para preliquidación o liquidación. La letra B para inversiones en el primer año de ejecución. La letra C y D para el segundo y tercer año de su conclusión. Si sabemos que nuestra inversión va a concluir en el segundo o tercer año, vamos programando en ese orden. Finalmente, programamos inversiones de ejecución física actual que van a durar el presente año. Luego vamos programando inversiones que ya cuentan con expediente técnico aprobado. Lo más saludable, lo más ideal dentro de las recomendaciones que hace la DGPMI y las oficinas de enlace de Conectamed es que se programe únicamente en proyectos a partir de expediente técnico aprobado. Sin embargo, se puede hacer una programación general que incluya estudios de preinversión y hasta registro de ideas de proyectos que hayan sido previamente verificados por la OPMI. Entonces, a eso le llamamos nosotros la cartera general de proyectos. Eso todavía va a salir una cartera priorizada que les voy a explicar más adelante en las siguientes diapositivas. Como decíamos, en el caso del diagnóstico de brechas, es una medición inicial, busca identificar indicadores actuales, recopilación de datos primarios y secundarios, define los objetivos estratégicos de los niveles de gobierno y también de los sistemas administrativos. Su prioridad principal es el análisis de la brecha para evaluar la magnitud, la diferencia, el punto de partida respecto al objetivo y tiene un plan de acción que propone alternativas, soluciones, en el cual también se contemplan lo que es la disponibilidad presupuestal para, por consiguiente, una vez alcancen la etapa de ejecución que inicia con expediente técnico, se les tenga que asignar los presupuestos. Ojo, no podemos dar inicio a una obra, a un proyecto, si no contamos con el 100% de la disponibilidad presupuestal. Esta puede ser por etapas, en un año, 2 años o tres, pero siempre se tiene que garantizar la disponibilidad presupuestal. De hecho, ahora con la nueva modificación de administración directa, es más, se tiene que tener disponibilidad presupuestal de hasta el 70% para iniciar una inversión y aparte se tiene que tener adquirido en los procesos de selección hasta el 30%. Entonces, antes las autoridades iniciaban inversiones y las dejaban abiertas. Eso hay que tener mucho cuidado. En la fase 1.2 de los criterios de priorización, como bien les había dicho, se jerarquiza los proyectos, se ordena en un orden de prelación para que estos a su vez se clasifiquen en la cartera y también de la misma forma ve la magnitud del problema, ve la brecha existente, ve la cantidad de personas beneficiarias. Ejemplo, si estamos acá, digamos, en el distrito de San Sebastián, entre hacer una obra, por ejemplo, de recuperación de áreas verdes, digamos, de toda la avenida de la cultura, desde el Cóndor hasta el Grifo Móvil de San Jerónimo, que todo es esa franja. Entre recuperar ese proyecto que es integral, que recupera todas las áreas verdes de esa avenida principal del distrito, etcétera, y hacer de repente un proyecto de limpieza pública, un proyecto de seguridad ciudadana, por la cantidad de población beneficiaria directamente, también es un criterio de priorización, porque digamos, el tema de limpieza pública, seguridad ciudadana, tiene que salir los indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que la entidad, qué es lo que los indicadores de los instrumentos de gestión están indicando, ¿no? ¿Qué es más prioritario para ese distrito en específico? Si es la seguridad o es el tema de las áreas verdes. Si estamos, por decir, en el Callao, que es un sitio calificado como inseguro,
seguramente la gente preferiría seguridad antes del tema ambiental, de remodelar sus áreas verdes, porque por la prioridad que tienen. Entonces, es muy importante determinar eso, el impacto social, el impacto económico, también la disponibilidad de recursos. Pueda que un proyecto sea más importante que otro, pero ¿qué pasa si un sector X determinado me está financiando o me está cofinanciando o me está dando una parte del presupuesto? Entonces, es en ese escenario que sí o sí se tiene que ver el tema de la priorización, de la jerarquización de los documentos. Sí, gracias. Luego también hay el alineamiento con los planes nacionales, regionales y locales. Los tres sistemas de los tres niveles de gobierno tienen que hablar, como quien dice, el mismo idioma por el tema de la priorización. Entonces, habíamos dicho que una vez que tenemos el diagnóstico de brechas y habíamos identificado los criterios de priorización, tenemos la elaboración de la cartera general. En la cartera general, esta dura por un periodo de varios años, por lo general son tres. Hoy por hoy se está haciendo la estandarización multianual para todo. Por ejemplo, en el tema de adquisiciones hay una programación de adquisiciones multianual, hay una programación de bienes y servicios multianual, hay una programación de bienes patrimoniales multianual. Entonces, la tendencia del gobierno es que los operadores de los diferentes sistemas sean personas o técnicos que planifiquen. Entonces se planifican los ingresos, se planifican los gastos, se planifica la ejecución de las inversiones, se planifica la compra de los suministros o de los servicios. Entonces, uno es, el objetivo del PMI en general es que los operadores del sistema invierte sean técnicos o profesionales con la capacidad de programar, de priorizar, de jerarquizar, de que los proyectos contribuyan al tema de cierre de brechas, con que garanticen el tema de la eficiencia de los recursos públicos y de que sí o sí, en todos los casos, sin excepción, estén las inversiones a ejecutarse alineadas a los planes de desarrollo político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera, a nivel nacional. Ahí es donde obtenemos la cartera general de proyectos y luego de esa cartera general que puedo tener 40, 50, 100 inversiones, realizo lo que es la cartera priorizada. Ya tengo identificada seguramente, por ejemplo, entre el presupuesto participativo, entre los proyectos identificados por la entidad y los proyectos que estemos haciendo por gestión, por convenio con otros niveles de gobierno, tengo una cartera general. Por ponerle un ejemplo, tenemos 80 inversiones en diferentes tipologías, salud, educación, vivienda, etcétera. Obviamente, nosotros tenemos un techo presupuestal, imaginémonos 10, 12, 15 millones, pero nuestra cartera general tiene un peso de 200 millones, desde las ideas hasta las inversiones que tenemos que liquidar. Si solo tenemos 15 millones y tenemos una cartera de 200, no lo vamos a poder ejecutar en su totalidad. Así tuviéramos imagínense, 70 millones para 200 millones que cuesta nuestra cartera general, esto recién se hará en 3 años. Entonces, ahí es donde tengo que hacer mi cartera priorizada. Tener la prelación, identificar, por ejemplo, de los 100 proyectos que tengo, ¿cuántos de esos 100 proyectos están en la fase para liquidar? Digamos 10. Pero no es que los 10 proyectos los voy a programar para liquidar. De esos 10 proyectos tengo que ver si de los 10 proyectos todos ya cuentan con todos los prerequisitos para una liquidación, sus valorizaciones, sus metrados, sus pecosas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si hay toda la documentación y, no sé, no hay valorizaciones, no hay firmas, no hay metrados, no hay costos unitarios, no hay N cosas, ¿no? Entonces no me va a permitir hacer la liquidación, se va a entrampar la inversión. O de repente, no sé, ha tenido un tema de observaciones, un tema de judicialización. Entonces, mientras los proyectos tengan ciertos problemas, no lo voy a poder programar, por más que ya esté como programable para liquidación. Lo mismo me ocurre con inversiones que ya tengo expediente técnico aprobado, pero cuando quiero la fase de ejecución física,
De repente necesito autorizaciones, permisos, coordinaciones con otros niveles de gobierno, por ejemplo, con Cusco, con el Ministerio de Cultura, con el tema de desastres. De repente tengo que coordinar con otros operadores de servicios como telefonía, electro. De repente hay que mover postes, N cosas, ¿no? Empiezan a surgir algunos vicios ocultos. Entonces, ¿para qué programar una inversión que me falta, digamos, sacar un CIRA, que me falta sacar un PMO, o perdón, un PMA? Entonces, mientras existan estas situaciones, no puedo programar la inversión. Entonces, ahí voy priorizando inversiones que ya estén listas, que estén expeditas. Y ahí voy a obtener lo que es la cartera priorizada, aquello que voy a poder ejecutar y hasta donde el presupuesto, el techo presupuestal me alcance. Todo eso era en relación a la fase uno del ciclo de inversiones. Ahora, con relación a la fase 2 del ciclo de inversiones, tenemos la formulación y evaluación, que como había mencionado, esto lo desarrolla ahora las unidades formuladoras. Antes había la OPI, quien evaluaba los proyectos, hoy por hoy es la propia unidad formuladora quien formula sus proyectos y los evalúa, y a su vez también lo que hace es tener equipos, ¿no? Un equipo formula, otro equipo evalúa y es el jefe de la unidad formuladora el que directamente recae la mayor responsabilidad por ser él quien hace los registros en el banco de inversiones y crea desde los formatos 5A, 5C, 7A, 7C, según la característica, ¿no? Si es IOR o son proyectos de inversión, los registros en el banco y todos los registros desde los estudios de suelo, los estudios ambientales, los estudios complementarios, el diagnóstico, el pie de presupuesto, la ficha resumen, la ficha técnica, etcétera. Todos esos formatos tienen que estar debidamente foliados, firmados, visados, tanto por los proyectistas por especialidades, formuladores como por los evaluadores y refrendados por el jefe de la unidad, quien es el que va a hacer el registro oficial en el banco, para que éste a su vez en su momento, eh, llegado su momento, valga la redundancia, lo haga la OPMI, ¿no? Para eso previamente habrán hecho la pertinencia, la factibilidad, el dimensionamiento, la evaluación económica, los estudios del BAN, del MIR, los riesgos, siempre debe haber una gestión de riesgos en todas las inversiones. Entonces, todo eso hacemos en la etapa de formulación y evaluación. Las OPMIs tienen la facultad de coordinar con las unidades formuladoras lo que es la verificación de las ideas de proyecto. Como habíamos dicho, ¿no? Existen presupuestos participativos, muchas veces la población por desconocimiento o por presión social, por presión política, por compromisos, tal vez en las campañas, solicitan apoyos, ¿no? A las municipalidades, a los alcaldes. Ahí lo que tiene que tallar son los operadores del invierte, identificar si esos proyectos conllevan a que son ideas de proyectos o son mantenimientos, actividades así de gasto general, de gasto corriente, o realmente son calificables para ideas de proyectos. En el caso de que sean ideas de proyectos, se ingresa al banco de inversiones, se pone el usuario del operador, la contraseña, las letras alfanuméricas y se ingresa. Al ingresar, vamos a seguir los siguientes pasos. Para verificar si una idea de proyecto es adecuada, concorde a lo que se tiene que ejecutar, vemos, ¿no? Que estos criterios, estas iniciativas, tienen que tener previamente un análisis técnico, un análisis financiero, permanentemente una retroalimentación continua. Por ejemplo, primero tenemos que identificar si esta idea de proyecto está alineado a algún plan estratégico, institucional, o a los planes de gobierno de la autoridad, o está dentro, enmarcado de algún otro lineamiento para asegurar su viabilidad. En caso de que no esté alineado, por ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos hacer, eh, como antes en el campo hacían salones comunales, o por ejemplo, no podemos hacer los proyectos del Procompite, no entran, por ejemplo, en la cartera de proyectos.
porque ahí estás dándole otro enfoque. Entonces, estos proyectos, por ejemplo, no están, no es una actividad permanente, sino son específicas. Entonces, al no estar alineado este tipo de iniciativas, de proyectos, todos los proyectos, por ejemplo, que son del ProCompite, que son directamente pertenecientes al Ministerio de la Producción, no son programables en la cartera de proyectos, tienen otro mecanismo. Ahora, con relación a pasos claves para revisión, justamente ahí se hace la retroalimentación para verificar si estas ideas de proyectos van a llegar o no a ser, por ejemplo, si están alineados a un plan estratégico, si cierran brechas, si estos proyectos son financiables, si estos proyectos eh, tienen algún método de medición, ¿no? Cualitativo, cuantitativamente, para eso se utilizan algunas herramientas, algunos softwares propiamente en la formulación. Y finalmente se ve el análisis que la idea de este proyecto va a contribuir, va a mejorar la calidad de vida, va a validar, digamos, los servicios o la infraestructura económica de un determinado lugar, o es que se va a hacer mayores ajustes, mayores aprobaciones con relación a esto. Los formatos es el formato 5A para el caso de las ideas de proyectos. Toda la estructura básica de un proyecto de esta naturaleza, de las ideas de proyecto, que son verificadas por la OPMI y presentadas por las unidades formuladoras, se realiza a través del formato 5A. Una vez que el formato 5A genera un código y un nombre a la inversión, recién está expedito para poder iniciar formalmente ya también dos tipos de registros. O el registro 7A cuando se habla de un proyecto de inversión, o el registro 7C cuando se habla de un registro para una IOR. Otro detalle importante es que con el registro A se declara la viabilidad de una inversión y con el registro 7C se declara la aprobación de una IOR. Entonces, no existe ese término de que tengo un IOR viable. No, no existe. Lo único que es viable son los proyectos de inversión y lo único que se aprueban son las IORs y también los expedientes técnicos. No podemos decir también en el caso del expediente técnico, tengo un expediente técnico viable, no, es un expediente técnico aprobado. En el caso, la diferencia entre el registro 7C que aprueba IOARES, esto únicamente es elaborado por el responsable de la unidad formuladora, mientras que la aprobación del formato 8A, 8C según corresponda, para el expediente técnico, o es aprobado mediante acto resolutivo del titular del pliego o de la delegación de facultades que el titular del pliego le haya hecho. En este caso, por ejemplo, el gerente municipal, el gerente de infraestructura o alguna otra área técnica especializada. Pero sí o sí, los expedientes se aprueban con acto resolutivo. En cambio, los formatos de registro 7 se aprueban solamente por el responsable de unidad formuladora. Esa diferencia es clave. Registro de formulación y evaluación de las ideas de proyecto. Habíamos dicho el 5A, el 7A, el 7C son eh, los que más se van utilizando, ¿no? Con relación a la fase 3, ya habíamos pasado la fase 1, que es la programación, la fase 2, formulación y evaluación, ahora estamos entrando a la fase 3. Como bien les había comentado, la fase 3 ya netamente se le conoce como fase de ejecución física. Pero cuando hablamos de ejecución física, a veces entendemos que es la propia obra, básicamente. Pero no, esta todavía se subdivide la fase de ejecución a secas en lo que es elaboración de expediente técnico o documento equivalente, que sería un 3.1, un 3.2, que es la ejecución física de la obra, y el 3.3, que es la liquidación técnica financiera. En ambos casos se ejecutan proyectos de inversión y también IOARES siempre y cuando estén programadas en la cartera de proyectos. Para ejecutar una inversión, sí o sí su estado en el banco de inversiones tiene que figurar como programado activo.
y también tiene que figurar en el sistema presupuestal con una meta creada. Ahora, en el caso de los expedientes técnicos se hace un tema de consistencia con la unidad formuladora. Una vez que se han aprobado los expedientes técnicos, también se verifica la coherencia que debe haber entre el formato 5A, 7A, 7C, según corresponda, con lo que es el expediente técnico, ¿no? Para garantizar de que no haya mucha vulnerabilidad, variaciones al respecto. Esto va a permitir que la aprobación de los nuevos expedientes técnicos sea rápida, que no tenga observaciones, porque a veces puede haber variaciones muy sustanciales con relación, si son sustanciales, definitivamente habrá que reformular el perfil o tener un sustento adecuado, porque no podría variar tanto entre un perfil a un expediente técnico. Si bien es cierto, en la práctica sí se da, pero hay responsabilidades ante el órgano de control institucional que viene a ser la OSI. Y ahí uno tendría que realmente determinar responsabilidades, si es una negligencia, un vicio oculto, a qué se debe esas variaciones que no deberían superar incluso el 30%. Superior a eso es un riesgo. En este caso, lo que se recomienda es reformular el perfil para que éste se ajuste a lo que estaría indicando el expediente técnico. Para eso lo que se verifica es que hay una coherencia entre los formatos, como les digo, de los estudios de preinversión versus los estudios definitivos, que sería el expediente técnico. El procedimiento, que sí o sí haya un tema de cumplimiento técnico normativo. ¿Qué es lo que ocurre por lo general en las entidades y me ha pasado en las diferentes municipalidades en las que me ha tocado trabajar? Como son estudios de preinversión, muchas veces los responsables de las unidades formuladoras, los proyectistas, aprueban inversiones sin contar con un PMA, sin contar con un adecuado estudio de suelo, sin contar con un tema de licencia social, sin contar con las actas correspondientes de disponibilidad, entrega de obra, sin contar con el tema de saneamiento físico legal, porque dicen, no, esto va a demorar, eso ya que se vaya haciendo en el expediente técnico. Si hay un profesional serio, coherente en este aspecto, lo que sí o sí tiene que hacer es que no se, eso, y es más, lo dice la norma, ¿no? No se puede declarar viable una inversión si es que cuenta con algunas observaciones en lo que es la coherencia o el cumplimiento técnico normativo. Pero ocurre, en la práctica, ocurre que cuando estás haciendo el expediente técnico, recién se está tramitando ante la SUNAR el tema de saneamiento físico legal, el tema de licencias, el tema de contingencias. Muchas veces en el perfil han aprobado, digamos, un perfil viable para la construcción de un colegio, de un jardín, de un centro educativo, pero nunca han previsto el tema de contingencia, ¿no? Y cuando se encuentran con el problema, cuando ya están en la elaboración de expediente técnico y tienen que buscar el tema de contingencia, ¿no? Mientras dure el proceso constructivo. El impacto, cuando hacemos la consistencia entre el perfil o el estudio de preinversión al momento del expediente técnico, es de que si todo ha sido verificado de manera coherente dentro de los formatos y expedientes o el cumplimiento técnico normativo, entonces no va a haber observaciones y la aprobación va a ser rápida. Por eso muchas veces, no sé, quienes hayan tenido oportunidad de trabajar, cuando se hacen expedientes técnicos para los ministerios, por ejemplo, para educación y vivienda, que son los más exigentes, ahí existe una plantilla, por ejemplo, en porcentajes, ¿no? Quienes son arquitectos, ingenieros, cuándo son las secciones de uso, los pasajes, las alturas, las dimensiones, las cargas, los ambientes, ¿no? Si las puertas se abren para adentro, para afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Las áreas libres de aporte. ¿Por qué cuando hacemos ese mismo expediente técnico para la municipalidad X no tiene ese control riguroso que sí lo tiene, por ejemplo, en el tema de los ministerios, de los sectores? Que si no te aprueban perfectamente el tema de arquitectura, no pasas a la parte de ingeniería y no pasas a la parte de especialidades y así sucesivamente, hasta que se subsane el tema arquitectónico. Entonces, si eso mismo ocurriese, que fueran mucho más estrictos, más exigentes en los propios gobiernos locales y no buscaran financiamiento con otros niveles de gobierno, entonces no habría tantas modificaciones al expediente técnico. No sé si se han dado cuenta
casi no hay una obra que sea perfecta. Si bien es cierto, los expedientes técnicos son perfectibles, pero hay muchas modificaciones en el proceso constructivo, en la fase de ejecución. Modificación uno 2 3 incluso dicen, no, este es el tercero de ampliación, pero el primero presupuestal, ¿no? Entonces hablan de temas presupuestales, de ampliación, o dicen, no, este es el primero por vicios ocultos, no, este es el primero por deductivos. Entonces, imagínense todo lo que va ocurriendo en los expedientes. ¿Y eso por qué ocurre? Porque a veces agarran en el expediente técnico una plantilla del perfil y cuando ya llegan a la fase de ejecución física como tal, ese expediente técnico es muy débil, ¿no? No tiene el sustento adecuado. La recomendación siempre es que el control tiene que ser exhaustivo por parte de los proyectistas que elaboran en cualquier entidad, ¿no? Y es más, se recomienda que incluso dentro de los contratos, así como se pide un proyectista externo, normalmente estos errores surgen cuando son profesionales en planta. A un contratista, a un proyectista, sí le pides el plazo, la entrega, los volúmenes, los capítulos, las especialidades en plazos, en formas, en fechas determinadas, pero cuando son en planta, muchas veces los proyectistas ya son nombrados, permanentes, estables o repuestos judiciales y pierde, digamos, un poco su compromiso, su seriedad con relación a la prestación del producto que tienen que entregar. Entonces, no hay un control exhaustivo, no hay el tema de las buenas prácticas en cuanto a lo que es la revisión documental. En fin, fase 3.1 decíamos elaboración del expediente técnico. A partir de este punto es que inicia la ejecución física de un proyecto. Cuando decimos que mi proyecto se encuentra en fase de ejecución, un error es pensar que es fase de ejecución al momento de que se está poniendo la primera piedra. No es así. Fase de ejecución de un proyecto empieza con el expediente técnico. Incluye la evaluación del seguimiento, ¿no? La parte de supervisión. Y el objetivo es, como habíamos dicho, el dimensionamiento, la concepción técnica, que vaya, digamos, una consistencia con la unidad formuladora. Luego, en el 3.2 ya tenemos lo que por fin todo el mundo piensa que únicamente es la fase de ejecución, que es la obra propiamente dicha, ¿no? Donde se asignan recursos, donde se hace la contratación de bienes, de servicios, la ejecución física propiamente del proyecto, se hacen las supervisiones y controles. Es la etapa que se considera o se piensa que fuera la única en la fase de ejecución, pero esa es la segunda de un total de tres. La tercera fase, que está dentro de la fase de ejecución, sería la acción técnica financiera. Acá sí o sí sigue siendo parte de ejecución, de la fase de ejecución, la liquidación. Mientras la inversión no cuente con el formato 9 y el formato 9 tiene secciones, ¿no? Sección A, B, C, D, E. Mientras no existe el acta final de cierre de la inversión y esta no esté registrada en el banco de inversiones, todavía se considera como que es una inversión en fase de ejecución. Una obra concluida, sí, pendiente de liquidación, pero pertenece todavía a la fase de ejecución. Dentro de esta fase 3 tenemos el formato 8A para los proyectos, como habíamos dicho. Entonces, acá tengo un ejemplo del formato 8A, un historial donde figura el código único, el nombre de la inversión, aparece todo lo que es la responsabilidad funcional, el BIP, o sea, todo lo que se llama la secuencia funcional, ¿no? Aparece el código de la unidad productora, el código o el nombre completo de la sección. Entonces, esto es la sección A del formato 8A. Luego también tenemos, una vez que ya estamos en la fase de ejecución, tenemos secciones también con relación al formato 12B. Entonces, el formato 12B, basta que una inversión tenga formato 8A, que en este caso, por ejemplo, les decía es el expediente técnico, también se le hace seguimiento a los expedientes técnicos. Por ejemplo, un expediente técnico tiene una durabilidad promedio, ¿no? 5 meses, 4 meses. De 3 a medio año puede ser, dependiendo la complejidad de la inversión. Entonces, cada mes hay entregables, hay
hay etapas que se va avanzando. Entonces, así como se hace un seguimiento a la etapa física de un proyecto, por decir un proyecto dure 10 meses, entonces pondrás, ¿no? Mes uno, mes 2, mes 3, ¿cómo es el seguimiento del porcentaje de avance? Lo mismo ocurre con los expedientes técnicos. Al expediente técnico también se le hacen hitos de control, se le hacen alertas, se le hace seguimiento y concluye su seguimiento cuando se obtiene la resolución de aprobación de expediente técnico y esta resolución ha sido subida en el portal web del Banco de Inversiones por parte del responsable tanto de la unidad ejecutora como de la unidad de la OPMI. Ahí concluiría el seguimiento. Luego haríamos un formato 12B para la ejecución física propiamente de la obra como tal, desde el mes uno hasta el mes de la conclusión, hasta que se cuente con el acta final o el acta de entrega de obra, ¿no? Acta de entrega y recepción de obra. Y luego tenemos otro seguimiento en el formato 12B, netamente para lo que es la liquidación técnica financiera, que esta puede ser por contrato o en planta. De igual manera se ve en qué tiempo se va a hacer la liquidación. Si son inversiones pequeñas, por lo general durará un mes, mes y medio, tal vez dos, entre la parte técnica y la parte financiera, y a eso también se le hace control. Si son inversiones mucho más grandes, complejas como colegios, hospitales, obras que tienen bastantes especialidades, entonces esta seguramente demorará un poco más, medio año tal vez, pero de igual forma se le hace un formato 12P de seguimiento desde el momento del inicio de la liquidación hasta la finalización de la liquidación que vendría a ser el formato 9 que lo hace también la unidad ejecutora. Ese formato 9 se pide a la unidad ejecutora que lo registre y finalmente le da una validez final a OPMI. Verifica que exista la resolución de liquidación de obra, el informe técnico final de la parte de ingeniería, el informe final de la parte contable, entre otros, ¿no? Entonces, hasta ahí tendríamos el formato 12B. Con relación a la fase 4, funcionamiento y evaluación ex post, no se ha estado haciendo mucho en los últimos gobiernos, salvo algunas excepciones de gobiernos locales, provinciales, a lo que es funcionamiento y evaluación ex post. A lo que se está basando hoy por hoy, en su gran mayoría, no digo que no se hace, pero en su gran mayoría están haciendo lo que es ideas, perfiles, IOAres, expedientes técnicos, ejecución física, y ahí es como un tamizaje, ¿no? Hay muchas ideas de proyecto en el banco, muchos perfiles, una cantidad regular de expedientes, algunos cuantos en ejecución física, muy pocas en conclusión porque tienen paralizaciones, observaciones. Entonces es un tamizaje, ¿no? Y otras tantas que tienen, ya están concluidas, pero no inician la liquidación por diferentes razones, ¿no? Culturales, políticas, vicios, cambio de personal, criterios en la concepción para temas de liquidación, desactualización de sus directivas de los propios niveles de gobierno o una inadecuada utilización o aplicación de los instrumentos o directivas para liquidaciones. Y finalmente también son políticas, ¿no? Hay alcaldes que prefieren ejecutar más obras, ¿no? Que se les vea con muchas inversiones en ejecución, pero descuidan también bastante el tema de lo que es la liquidación. Entonces, solo sí o sí, una vez que cuando una inversión ha sido liquidada y cerrada con el formato 9 en el banco de inversiones, recién se puede hacer la evaluación ex post. Entonces, más o menos es como compararlo con la vida universitaria, ¿no? Al inicio hay muchos postulantes que serían las ideas de proyecto. Luego hay un grupo de que son ya los cachimbos, los ingresantes, y conforme van avanzando los semestres, si en un grupo de cachimbos, digamos, ingresaron 50, al final no llegan los 50 al décimo semestre juntos, ¿no? Llegarán 10, 15, 20, ¿no? Algunos se van retrasando, otros se van adelantando. Un grupo menor serán bachilleres, un grupo menor obtendrán el título, ¿no? Y así otro grupo menor en grados de posgrado. Lo mismo ocurre con las inversiones, ¿no? Al inicio hay una gran cantidad de ideas de proyectos, que muchas veces viene a ser las tres cuartas partes de la cartera de proyectos, y las inversiones programadas para liquidación o para cierre son muy poquitas.
porque no hacen ese seguimiento. Recién cuando se tiene el formato 9 del cierre, es que se puede hacer la evaluación ex post y la OPMI en coordinación con los demás actores involucrados en materia de inversiones, tienen que hacer un análisis si realmente se hizo dentro de los plazos, si el dinero que se destinó para ello sirvió, si la población llegó a beneficiarse con el planteamiento técnico, si hubo algún impacto económico, social, cultural respecto a una inversión determinada. Entonces, todo eso se hace recién cuando se tiene la inversión cerrada. Antes no hay forma de verificar si ese proyecto en cuánto contribuyó al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Por eso es que muchas veces vemos gestiones que tienen muchas obras, pero no se cuantifica, no se visualiza cuando se hace, cuando el ministerio, por ejemplo, cuando el sector te dice, a ver, en tu distrito, ¿cuántos proyectos educativos tienes? 10, pero has construido como 7 colegios, pero no has hecho la evaluación ex post de ninguno. ¿Por qué? Porque de tus 7 colegios tienes uno o dos en proceso de liquidación y 5 simplemente se quedaron con el acta de entrega y recepción de obra, más no se hizo nada. Mientras no se haga la liquidación técnica financiera, mientras no se registre el formato 9 en el banco de inversiones, mientras no salga la resolución final, no se puede hacer la fase 4 que es la evaluación ex post. Por tanto, por más que una gestión haya avanzado con muchas obras, por poner el ejemplo en tipología educativa, no hay forma de medir cuánto se ha reducido la brecha. Entonces, porque todo es sistema, ¿no? Entonces, eso es algo importantísimo a considerar. Resultados por tipología. Acá, por ejemplo, viene el tema de la infraestructura. Es importante, por ejemplo, cuando se tiene en la evaluación ex post el impacto en reducción de brechas físicas. Por ejemplo, si hacemos por lo general en puentes. Si antes no había un puente que conectaba a un lugar a otro, habían pues seguramente caminos serpenteantes, muy largos, o tráfico, o el tiempo, ¿no? El recorrido entre un punto a otro punto era más largo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algunos resultados por tipología en proyectos de infraestructura. Si hay una carretera, si hay una autopista, si hay una línea férrea, los tiempos, para empezar, disminuyen. Indirectamente la valorización de los predios, el tema de la actividad comercial, el tema de la actividad económica, la dinamización, ayuda bastante. Temas de capacitaciones, por ejemplo, si hacemos proyectos educativos, indudablemente no todo es infraestructura, también tiene que haber mejor y más material didáctico, libros, software, computadoras, capacitación a docentes, capacitación a padres de familia, entre otros, ¿no? Influye mucho también el tema para un enfoque por resultados, el tema de la tecnología, las diferentes tecnologías que utilizan, por ejemplo, ahora en el tema constructivo es bastante determinante, ¿no? Antes no utilizaban estas mallas, por ejemplo, para las losas, para pavimentar losas. Ahora existen unas mallas triaxiales, existen geomembranas, diferentes tecnologías que están utilizando que muchas veces adelantan o aceleran los procesos o mejoran la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, en la ingeniería, años atrás no existían tantos aditivos como lo que ahora existen, ¿no? Acelerantes para el concreto, para el fraguado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, mucho de eso también se analiza, se evalúa en la evaluación ex post. Como vuelvo a repetir, en la ingeniería al menos, se observa, ¿no? Cómo se comporta el asfalto. Ahora hay especialidades incluso en asfalto, ¿no? En climas lluviosos, climas cálidos, climas frígidos, cómo va el comportamiento de la carpeta asfáltica. Entonces, todo esto, por ejemplo, nos permite luego de una evaluación, de un seguimiento, poder replicar, ¿no? Si, digamos, me fue bien con un tipo de dosificación de concreto o un tipo de asfalto en un determinado lugar, digamos, en un clima cálido, entonces voy viendo que a futuro voy a seguir apostando por esa tecnología. De la misma forma, veré, no, por ejemplo, creo que hay unos Sikaflex, unos para las juntas de dilatación entre los paños. En algunos casos ya no utilizan breas, sino utilizan otro tipo de aditamentos. Entonces, ahí la experiencia nos va a decir si esos
insumos, si esa tecnología fue adecuada o no, ¿no? Entonces, esas son formas, digamos, de evaluar, de analizar en la evaluación ex post. Y finalmente hay una evaluación integral, ¿no? Si todos los mecanismos de control, si los mecanismos, digamos, de registros en el banco de inversiones, de las reuniones que se ha tenido, de los acuerdos, de las estrategias, han ayudado, han contribuido a maximizar el tema de cierre de brechas. Eso sobre todo es lo más importante. ¿Para qué? Para tener experiencias exitosas, ¿no? De cómo gestionar proyectos, cómo organizarlos. Ahí incluso ya existen otras metodologías de ejecución. El tema de la actualización y modificaciones de la cartera de proyectos. Bueno, esto ya para pasar a un nuevo tema. Habíamos hablado del ciclo de inversiones. Los cuatro ciclos eran la programación de la cartera, el tema de la formulación y evaluación de los proyectos, el tema de la ejecución en tres etapas y el tema de la posinversión. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo mi cartera de proyectos en la fase uno, perdón, y quiero hacer una modificación a mi cartera de proyectos, ya sea de una inversión determinada por temas de ampliación, de plazo, de presupuesto, por temas de deductivos, u otras modificaciones entre inversiones en la fase de ejecución? ¿Cómo las hago? Si se puede hacer, no se puede hacer. En este caso, con certeza les digo que sí, todo se puede hacer diferentes tipos de modificaciones, son permisibles, lo único que hay que saber hacer son los sustentos adecuados para evitar problemas a futuro con organismos de control. Por ejemplo, en el caso de ampliaciones de plazo, si los plazos se van a extender, por ejemplo, si hoy día 12 de junio vence la ejecución de mi obra y yo soy ingeniero residente o pertenezco al equipo técnico, ¿no? La parte técnica administrativa de residencia, de supervisión, no puedo modificar o pretender modificar mi cartera de proyectos, o en este caso, mi programación de ejecución de obra, recién, digamos, hoy día en la mañana, porque me va a tomar plazos, tendré que presentar mi informe, siendo residente al subgerente de obras, al subgerente de obras al gerente de infraestructura, que a su vez es el responsable de la unidad ejecutora. Este, a su vez, elevará el documento al área de presupuesto y presupuesto dirá si hay o no hay recursos. Finalmente pasará todavía la OPMI para un tema de evaluación, si es pertinente, si es coherente que se haga esa modificación, ya sea por plazo o por presupuesto. Después de esa verificación, en caso de que sea favorable, para eso también tengo que considerar tiempos muertos. Lo que tengo que hacer es un tema de gestión de riesgos. No creo que cuando presentemos nuestro documento, bajo cronómetro y reloj al día siguiente, las demás oficinas se tomen solamente un día para hacer este trámite a mi propuesta de modificación. No, no va a ocurrir eso. Seguramente llegará en orden de llegada, se verificará la carga de despacho que tengan las diferentes oficinas. Entonces, este proceso de modificación por ampliación de plazo, por deductivos, por ampliaciones presupuestales u otras casuísticas, toma un tiempo, 15 días hábiles tal vez, un mes o 30 días, calendarios podría ser. Entonces, antes de que, por lo menos un mes antes de que concluya mi ejecución física, tengo que modificar mi cartera. Caso contrario, mañana 13, mi obra hubiera quedado como una obra concluida, liquidada, vencida en el plazo, y es sumamente engorroso y causa el tema de responsabilidades, hacer modificaciones, ajustes, cuando mi fase de ejecución ha concluido. Lo que se recomienda es actualizar el formato 8A, reprogramar la fecha de culminación de la obra, tramitar por lo menos con un mes de holgura por el tema administrativo, y mismo que ya tengo aprobada nuevamente la resolución en fase de ejecución de la modificación del expediente técnico, lo que tengo que hacer es pedirle al responsable de la unidad ejecutora que lo registre en el banco de inversiones en la actualización, tanto en el formato 8A como en el 12B. Solo y únicamente así, cuando en el sistema de consulta amigable, lo que veíamos el otro día en el SSI, figure mi proyecto con ampliación de plazo, en este caso al 12 de julio, recién podría ejecutar. Caso contrario, ¿qué tal? Ahora es 12 y el área de recursos humanos me está pidiendo
la planilla del personal técnico y del personal obrero. Mañana 13 yo no podría presentar la planilla porque tendría sencillamente la obra sin plazo, estaría con plazo vencido. Entonces, mucho cuidado, ese es un error muy típico que pasa en campo, que pasa en las realidades, en los diferentes gobiernos locales a los que he podido hacer asistencia técnica, he podido constatar eso. Si yo fuera, digamos, del órgano de control, lo que me obligaría, digamos, mi función sería hacer hallazgos y el tema de deslinde de responsabilidades, ¿no? O que sustenten las consecuencias de cuál fue el retraso, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Muchas veces por ese mismo tema se han caído procesos de selección, se han caído el tema de pagos de planilla, ahora hay multas en el tema, por ejemplo, cuando no se paga a tiempo al personal obrero, las multas por el tema de salud también, si es que no se hacen los desembolsos a tiempo, entonces, o a veces no programan también, eso es otra casuística bien importante, que en los meses de diciembre y julio no ven el tema de los aguinaldos, de las bonificaciones, de los estímulos, ¿no? Ya sea por fiestas patrias o por Navidad. Entonces, que el residente, el ejecutor o el programador, el que trabaje en la UEI, en OpenAI, a veces no consideran y no verifican, no advierten que esas planillas de los meses, por ejemplo, de julio y diciembre, se incrementan, ¿no? Si mi planilla era 50.000, seguramente va a subir a 70, 80 por el tema de estos incrementos en meses festivos. También tienen que tener en cuenta. También tienen que ver el tema de que fácil es por el lado, digamos, del ejecutor hacer ajustes financieros en la fase de ejecución y se piden, ¿no? Incrementos, costos, etcétera. Pero pasa que la unidad ejecutora no tiene cómo disponer de esos recursos. Van a la oficina o la que haga las veces de planeamiento y presupuesto y sencillamente te sale un informe de no haber disponibilidad presupuestal. Entonces, ¿qué haces ahí cuando tú ya modificaste tu expediente, hasta lo hiciste aprobar, pero sencillamente la entidad te dice, no hay recursos? Entonces, antes de hacer aprobar con acto resolutivo la modificación del expediente técnico, se tiene que garantizar la disponibilidad presupuestal. A veces por presiones políticas, porque los gerentes, los jefes te dicen, hazlo, presionan y te piden que firmes el documento y lo apruebes. Llegado el momento, también genera problemas. Entonces, los pasos para esta actualización es identificación, análisis técnico-financiero de la modificación del expediente, evaluación, riesgos, registros de los cambios que se estuviera haciendo y finalmente la aprobación con acto resolutivo, como les decía, bajo normas o temas vigentes, ¿no? Eso es para la modificación de la cartera. Buenas prácticas. Si la documentación es actualizada, si tengo yo el registro del formato 8A o u 8C según el caso, actualizado, tengo clarito la fecha de inicio, la fecha de culminación, mismo que ya, digamos, modifiqué ahora, póngase hace 4 o 5 días atrás aprobé la cartera de proyectos y la modificación de mi proyecto. Culminaba hoy día 12, pero lo actualicé hace 2, 3 días atrás y la nueva fecha ya no es 12 de junio, sino es el 31 de julio, por ejemplo. Entonces, eso es un tema de buenas prácticas, porque también para efectos de la trazabilidad, cuando el MEF te advierte que hay diferencias entre la ejecución y el gasto financiero, es porque a veces nuestros plazos son muy cortos, pero cuando los ampliamos, cuando sinceramos la información, entonces se entiende, ah, ya correcto, ¿no? Todavía tiene mayor holgura para seguir ejecutando. Es importantísimo la comunicación fluida entre todos los integrantes de la parte operativa, ¿no? OPMI, unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones, el área de presupuesto, la parte administrativa, sobre todo la parte de adquisiciones o quien hagan las veces en logística. Recuerden que la utilización del formato 8A 12B como buenas prácticas no es un instrumento coercitivo que va a la OpenAI a sancionarte. Tienen que ver ustedes a vuestras OpenAI. Si bien es cierto, como dije en la primera clase, como pequeños ministerios de economía dentro de la entidad,
pero también tienen que verlos a las OFMIs como una suerte de áreas que te advierten, que te hacen alertas. Es mejor tener, digamos, un OPMI que te advierte, que te diga los posibles hallazgos o alertas que puedan existir, a que ya venga el ente auditor con un tema de deslinde, con un tema de hallazgos y te estén implicando en algún mal manejo técnico o administrativo. Entonces, lo que permite hacer un tema de seguimiento es mejorar la transparencia, el cumplimiento normativo, a todos los temas de modificaciones. Entonces, cuanto más rigurosos sean, que al final es en beneficio del propio ejecutor, de la propia unidad ejecutora, de los propios ingenieros residentes o supervisores de una obra, ¿no? Para hacer otro tema bonito, importante que también vamos a tocar y luego lo vamos a explayar en las siguientes clases ya en parte práctica. Vamos a hacer mitad del tema, vamos a hacer así como ahora un poco de teoría, un poco de conocimiento y luego en las últimas clases vamos a entrar con el módulo, con el operador prácticamente del sistema, cómo es que se hace el registro de una incorporación no prevista. Entonces, y así las modificaciones o el tema que ustedes requieran. Para las incorporaciones no previstas, uno tiene que entender que, ¿qué es una incorporación no prevista? Imaginémonos que la elaboración de la cartera de proyectos, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, sea como ser nosotros un chef, un cocinero experto, ¿no? De un buffet especial. Entonces, la cartera de proyectos es eso mismo, ¿no? Como tener un gran banquete, un gran buffet, donde tenga diferentes tipos de bebidas, postres, ensaladas, platos de fondo, salsas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una incorporación no prevista significa algo que, uy, se me olvidó para que mi buffet esté perfecto, un arreglo floral, unas velas, una pizca de sal, un adorno, digamos, al buffet que tengo. Eso es una incorporación no prevista, ¿ya? Quiere decir que, digamos, he hecho una cartera con 40, 50 proyectos y, uy, se nos olvidó por un tema X una inversión más. Entonces, eso vendría a ser nuestra incorporación no prevista. Normalmente también está ocurriendo en varias municipalidades, en varios lugares, que, por ejemplo, tienen 30 inversiones en su cartera de proyectos. 20 de ellas han sido fruto de la programación, de la coordinación integral entre los actores y 10 proyectos son incorporaciones no previstas. Ahí quiere decir que tanto las unidades ejecutoras, las áreas que están involucradas en el sistema y las OPMIs están programando mal la cartera de proyectos, porque es una herramienta, digamos, como que solo de apoyo, como el nombre clarito dice, ¿no? Es una incorporación de una inversión que no estuvo previsto, que se nos escapó, se nos fue por temas sociales, políticos, coyunturales, etcétera. Pero no puede ser recurrente y tener mayor, por ejemplo, al 15% de nuestras inversiones como incorporaciones no previstas. Eso también es un síntoma de que se está haciendo una mala programación o que hay malos operadores en el sistema o porque se está manipulando la plantilla. Ya, acá tenemos pasos para un proceso de registro de incorporación no previsto. Primero, el área usuaria siempre tiene que partir por quién lo solicita, ¿no? Si es, por ejemplo, la unidad de estudios y proyectos, expedientes técnicos, la gerencia, sugerencia de infraestructura, algún programa social, alguna otra gerencia, ponte la gerencia de medio ambiente, social, económico, etcétera. Alguien tiene que partir con eso, un área usuaria, alguien tiene que requerir que se quiere ejecutar un proyecto. Ese área lo eleva esa documentación a la unidad ejecutora que le corresponda. Si digamos tengo una gerencia que no es unidad ejecutora, entonces acudirá al que sí es unidad ejecutora y le pide formalmente mediante documentación
que se incluye en la cartera de proyectos. Para eso se hace un análisis técnico financiero que pasa por las oficinas de planeamiento, presupuesto o la que haga las veces, pasa por la OPMI y verifica si cierra brechas, si está alineado al plan estratégico y demás instrumentos de gestión, si cuenta con disponibilidad presupuestal, si es una política de gobierno, si cierra brechas, qué cantidad de población beneficiaria se va a hacer, qué cantidad de recursos se va a utilizar, cuántos son los beneficiarios directos. O sea, se hace todo un análisis y finalmente es como cuando hemos elaborado la cartera de proyectos, hacemos un diagnóstico, una priorización, una jerarquización y finalmente programamos esa inversión como incorporación no prevista, cuando tenga los vistos buenos, los respaldos, los sustentos de las áreas adecuadas. Finalmente, teniendo toda esa información, se hace el registro y la comunicación escrita a las áreas involucradas. Y se le indica, ¿no?, a todas las áreas que han involucrado en el proceso que una nueva inversión ha sido programada y registrada en el banco de inversiones. Sí o sí, de manera obligatoria, se tiene que poner de conocimiento escrito al titular del pliego, que en este caso es el alcalde o el gobernador, el director de un proyecto especial, el ministro, etcétera, la modificación de la cartera porque se incorporó una nueva inversión. ¿Esto por qué? Porque es ese titular, el órgano resolutivo, en el nivel de gobierno que esté, quien el que aprueba y registra y firma la cartera de proyectos. Entonces tiene que tener conocimiento escrito de que se ha modificado la cartera. Recomendaciones para una incorporación, vuelvo a decir, documentar detalladamente la incorporación, tener en tema de justificación técnica financiera, coordinar con las áreas involucradas, ya sea de la parte de evaluación, la parte de factibilidad de los recursos. Otro tema importante es mantener, como siempre decimos, la trazabilidad para que a efectos de que vengan otros operadores, otros mecanismos de control, todo esté clarito. A eso nos referimos con la transparencia, trazabilidad del proceso. Debe haber siempre un seguimiento periódico, así como se le hace un seguimiento a las demás inversiones, a esta incorporación nueva prevista también se le hace un seguimiento en los meses que correspondan, ¿no? En el periodo que corresponda. Siempre es importante un tema de seguimiento, esto con relación al formato 12B. Para eso existe incluso un instructivo en lo que es el formato 12B. Está contemplado en la Directiva 1. Recuerden, la Directiva 1/2019 es nuestra Biblia a los que somos operadores del invierno. Todo lo que necesitamos saber ahí están en sus múltiples páginas que uno tiene que estudiarlo para poder ser conocedor del sistema invierno. Ya, con relación a la actualización de los formatos 8A, 8C, 12B, estos serían los siguientes. Seguimiento a las inversiones es un proceso natural, es un proceso que exige el Sistema Nacional de Programación de Multianual y Gestión de Inversiones. Eh, Estos se conforman a través de seguimientos. Existe un comité de seguimiento de las inversiones, lo preside el alcalde, el jefe de OPMI es el secretario técnico y los demás gerentes de línea o áreas involucradas como administración, logística, asesoría legal, presupuesto, las unidades ejecutoras, los expedientes técnicos, unidad formuladora, entre otros, son los miembros integrantes, que una vez al mes se reúnen justamente como mínimo, pudiendo reunirse muchas más veces en reuniones extraordinarias, pero la reunión mensual es justamente para tomar acuerdos y compromisos, verificar el estado de las inversiones, detectar retrasos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, etapas de seguimiento, hay planificación de las inversiones, monitoreo al avance, registro de la información y retroalimentación permanente del ciclo de inversiones, en este caso en las reuniones del comité. Reunión del comité permite hacer un seguimiento adecuado, consolidar. De hecho, los comités de inversiones también se aprueban con una directiva interna donde se explica cuáles son las responsabilidades y funciones de cada integrante, cuáles son las sanciones en cuanto a incumplimiento, cuáles son los incentivos en caso de logros. Prácticamente es como tener un instrumento de gestión similar al RIT, al Reglamento Interno de Trabajo.
Esto, pero exclusivo para temas de comité de inversiones. Ahí se establecen qué días, cuánto tiempo duran las reuniones, qué temas se van a tratar, quiénes son los participantes, quiénes son los responsables de diferentes procedimientos, qué pasa con el incumplimiento de los plazos, de los procesos, incumplimientos, cuál es la denominación y o documentación que se tiene que presentar, cuáles son los planes, por ejemplo, de adquisición, los presupuestos, los cronogramas, todo eso se hace mediante actas de acuerdos y compromisos. Y esas actas se suben mediante un programa al banco de inversiones para que el MEF también haga seguimiento. Mismo que la OPMI local se demore en hacer seguimiento, quien no se va a demorar va a ser la DGPMI, que va a encontrar alertas a los plazos y cumplimientos. ¿Por qué te pide, no? Por poner ejemplo, dar la conformidad de los procesos de selección de la obra X con plazo al 30 de junio. Si para el día 30, en este caso, para el mes de julio, primera semana, segunda semana, todavía no se ha devengado, no se ha dado la conformidad, y el DOPMI no ha advertido eso, los propios sectoristas de la DGPMI te van a estar llamando y te van a decir, señor, usted tenía un acuerdo para el día 30 de junio, ya es 15 de julio, pasaron 15 días, sustente usted por qué razón no está cumpliendo ese acuerdo, cuáles habrían sido las causales. Si son causales externas y uno las puede sustentar, ejemplo, ¿no? Que el proveedor no me trae su qué cosa, perdón, su factura, su guía de revisión, etcétera, ya pues me habrá entregado el producto, pero no le puedo dar la conformidad por falta de documentación. O puede haber negligencia, retraso, demora del propio operador, ¿no? El residente no le da la gana de firmar el informe de conformidad y eso ocasiona el retraso. Y en fin, ¿no? Entonces, a ese nivel se llega al punto de seguimiento. Respecto al registro del cierre de inversiones, hablábamos del formato 9. Una vez que la inversión ha sido concluida en el formato 9, lo que se hace es permite que el funcionario, la entidad, oxigene su cartera. Cuando nosotros tenemos, por decir, 100 inversiones, pero hay una decisión política, hay una facilidad de poder ingresar nuevos proyectos para que inicien. A veces no puedo ingresar porque el sistema me dice, pero tienes obras pendientes por liquidar y mientras no las liquides, mientras no las cierres, ¿cómo inicias, no? Con perfiles, con expedientes nuevos. Entonces, eso también ayuda a oxigenar la cartera. Porque recuerden, todas las entidades de gobierno tienen un techo presupuestal. Mientras no excedamos el techo presupuestal, podemos ir incorporando nuevos proyectos a la cartera. Pero ¿qué pasa si la cartera ya está al tope, ya no puedo incorporar nada hasta que no me deshaga de inversiones que ya están liquidadas, por ejemplo, en el sistema? Ya los hemos liquidado, tiene acto resolutivo, entonces lo que me está faltando es hacer el formato 9, registrarlo. Cuando registramos el formato 9, cuando hacemos la consistencia en el mes de septiembre y en el mes de diciembre y actualizamos la cartera de proyectos, estamos haciendo un sinceramiento. Por decir, ¿no? Tenía 20 proyectos, ya 3 ya están con liquidación, los he cerrado y vuelvo a tener 17 proyectos. A esos 17 proyectos que están programados, puedo invitar otra vez a 3 proyectos para completar mis 20 proyectos. Pero ya no tendría 3 proyectos pendientes de cerrar por el tema de liquidación, sino los incorporo como nuevos proyectos. Puede ser uno para expediente técnico, uno para un perfil y uno para ejecutar. Entonces, eso es lo importantísimo que tiene de cerrar las inversiones, de liquidarlas y de bloquearlas en el sistema. Me oxigena, me da espacio para programar inversiones. Este es un comparativo nacional de cómo es el avance del registro de inversiones. Este no es un tema solamente de Cusco, es nacional. Del total de las inversiones que hay, apenas de los proyectos que se han cerrado, o sea, todo lo que está pendiente a programar pasa de un 7% a un 10%. Actualmente, a la mitad del año, del 100% de obras que ya están culminadas y que ya tienen incluso algunos procesos de liquidación o ya cuentan con liquidación, pero no tienen la resolución, solamente tienen el informe de conformidad de la parte técnica, de la parte contable, pero falta la resolución. O ya tienen la resolución y no la han subido al sistema.
Entonces, mientras no tienen todo eso, no pueden cerrar. Del 100% a nivel nacional, apenas el 27% de las obras que ya están liquidadas se han podido cerrar. Entonces es mucho, ¿no? Es una brecha enorme. Inversiones culminadas. Cuando la inversión, vuelvo a repetir, está culminada al 100%, es que hacemos un claro ejemplo de que todos sus componentes, sus acciones, todo se ha concluido. Solo así puedo hacer el cierre. Recuerden también, para entrar al banco de inversiones y cerrar con el formato 9, tengo que tener la resolución, por ejemplo, de la parte de la resolución técnica financiera, los informes de conformidad, en qué fecha se registró la liquidación, quién fue el nombre del responsable de la parte técnica, de la parte financiera, el responsable del jefe de liquidaciones, del jefe de infraestructura. O sea, no es así sencillo, sino hay que llenar muchos campos, no es como una declaración jurada, solo así para garantizar que se ha ejecutado la obra. Entonces, ya finalmente, para concluir, algunas conclusiones al ciclo de inversiones, ¿no? Hasta aquí hemos hecho un tema de seguimiento a las cuatro fases del ciclo de inversiones. He podido explicar en el caso de algunas incorporaciones no previstas cómo es lo que se hace, cuál es el significado. También he mencionado respecto a las modificaciones de la cartera de proyectos en fase de ejecución. Y como ven en la parte derecha de vuestra pantalla, ese es el icono, el formato de las cuatro fases del ciclo de inversiones del sistema InviérteP. Les agradezco mucho vuestra atención. Si hubiera alguna consulta, por favor, estoy llano a absolverlas en cuanto ustedes lo pidan. Adelante, por favor. Doctor, un favorcito. ¿Alguna consulta para absolver, por favor? Si no, estaríamos concluyendo la clase. Bueno, muchas gracias. En todo caso, estamos concluyendo la clase. Nos vemos en la siguiente, por favor. Gracias a todos.